Tenemos ahora una palabra del patrocinador Pastor, el cual nos presentará y nos hablará acerca de los productos que manejan. ¿Qué tal? Saludos. No sé si ya estamos listos. Unos minutos más, ustedes dicen. Ya. Perfecto. Ok. Pues mire, mi nombre es Osvaldo Trasviña. Nosotros venimos de la empresa Total Clean Fat Boys. Nosotros nos dedicamos a la limpieza desde residencial, comercial e industrial. Entonces, ahorita en la participación del Congreso, pues estamos en lo que es el desinfectado y sanitización. ¿Sí me das para compartir, para poder compartir un par de fotos que tenemos, por favor? Ahí rapidito. Por mientras les contamos un poco, nosotros nos dedicamos lo que es como un multiservicios en limpieza en general, desde limpieza muy básica, limpieza mediana, y nosotros tenemos el término de limpieza profunda, cuando ya estás usando equipos donde ya usas altas temperaturas, alta presión, o el vapor de cierta manera lo encapsulas. Si me das chance ahí para poderles compartir las fotos, para poder un poquito más. Entonces, y aquí con el Congreso nuestra participación es esa. Nosotros en el grupo o en nuestra industria, pues todo se sabe que es ahorita en línea, ¿no? Grupos de WhatsApp, de Facebook, y en las comunidades se hacen los nichos. En el que nosotros estamos es de pura limpieza. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de incorporar, o de que los limpiadores digan, oye, Oso, yo voy a un servicio y me tocó que a donde yo fui, pues resulta ser que había la familia completa con COVID. Otras historias de compañeros que ya estando en el servicio, oye, pues, ¿sabes qué? Pues sí, huele medio raro, pero pues es porque hace un par de días falleció mi papá o mi mamá. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestros grupos es de que todo el que haga limpieza a domicilio, pues honestamente que tenga un protocolo o un mejor protocolo. Muchos me han dicho a mí, por decir, oye, Oso, pero es que yo no tengo licencia, oye, pues yo no tengo el permiso. Ahorita no hay una regulación como para que, hágalo por favor, no hay una regulación oficial donde el gobierno diga, prestadores de servicios, de perdida, aquí está un permiso especial para ustedes. No son a lo mejor 100% en sanitización, pero pues de todos modos van a casas, a hoteles, a restaurantes, a miles de lugares. Tú entras a un lugar y muchos de los clientes, la verdad, no te dicen si hubo un COVID antes y tú vas a ir a hacer, según ellos, una limpieza. Entonces, esa es una gran parte que nos ha tocado a nosotros. De nuevo, si nos pueden ayudar, porque no puedo compartir las fotos, si ahí me puedes, por favor, dar acceso. Ajá. ¿Alguna ayudita por ahí para poderles mostrar poquito lo que es el sistema que traemos? Sí, claro. Dame un momento. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, les sigo diciendo un poco más. Les repetimos, ahorita en la industria, como ustedes saben, se empezó o se le dio esa batuta más que nada al sistema de fumigaciones. De ahí, pues, licencia sanitaria. Pero hay un gremio grandísimo, muy, muy grande, de empresas a nivel nacional con limpieza profesional, limpiezas profundas. Ahorita les compartimos. Ya si quieres ponte la número 2, por favor. Entonces, es ahí donde nosotros queremos marcar la diferencia.
el que cualquier prestador de servicios que vaya a una casa, un restaurante, un hotel, tengan más conocimiento. Muchos entran como un caballo desbocado, ¿no? Pero ya si tú les haces un par de preguntas, oye, ¿cuál es tu protocolo? Y se quedan, ¿protocolo de qué? ¿De qué estás hablando? No, pues mi chavo, pues de perdida tu buen cubrebocas. Pues mira, si no tienes máquina, pues de perdida un spray con un buen sanitizante de perdida para ti. Entonces, lo que nosotros queremos tratar de inculcar es eso, que cualquier prestador de servicio, no nomás en la limpieza, aire acondicionado, cualquier técnico, es más, las señoras que se subcontratan para ir a limpiar una casa. Sí, la verdad nosotros creemos que hace falta mucho más información, más difusión y honestamente, pues este es un trabajo en equipo. Si nosotros los que estamos ya en un gremio de limpieza profesional y entre nosotros mismos no nos apoyamos, no nos pasamos esa información tan valiosa, va a seguir saliendo gente pues contagiada. Aquí una foto es para explicarles, la mayoría de nosotros hacemos como multiservicios. Hay equipos múltiples, desde muy sencillos y va subiendo de nivel a según la necesidad. Por ejemplo, nosotros ahorita con el tema de las escuelas, el regreso, nos ha tocado muchísimo las escuelas, intendencia, no saben ni siquiera prender un equipo, qué dilución lleva, qué producto están usando, tu equipo de protección personal. Y nosotros lo que tratamos de hacer es cuando conseguimos, vendemos un equipo o nos llaman por esa asesoría al sector trabajos es eso, y ahora tengo que usarlo de esta manera, de protección. Entonces, ese es uno de los servicios que también traemos. Por ejemplo, aquí en las escuelas, el regreso de las escuelas, hemos tratado de apoyar y ayudar a todos ellos, pláticas, asesorías o por medio de WhatsApp, alguna duda. Pues nuestro sistema es ese, nosotros somos Total Clean Fat Boys y la verdad que hace como un año en los grupos un camarada puso esta imagen, a mí me gustó mucho, porque todos dicen, no, pues que la pandemia, que el COVID, que yo perdí mi empleo, que yo esto, que yo el otro, y se hizo en nuestros grupos, esa foto me gustó a mí mucho, porque dice que si en tu camino necesitas pasar por el infierno, pues tú camina como si fueras el dueño de ese lugar. Entonces, nosotros, le repetimos, somos una empresa de limpieza profesional, multiservicios, estamos ayudando con asesorías, somos como un tipo broker en la industria, sabemos qué equipos o con quién podemos hacer enlace para que otras empresas, si ocupan algún equipo o algún producto, ya hay una referencia más indagada. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Esa sería nuestra parte. ¿Cómo andamos ahí con los tiempos, con los 10 minutos? ¿Listo? Bueno, en lo que me dicen, Oso, ya se te terminaron tus 10. Nosotros queremos básicamente en nuestra industria apoyar a todos esos limpiadores. La tecnología nos falla, ahorita siempre podemos conseguir las condiciones. Entonces, una disculpa por todos los cosas que están, ahora sí que se están sobre la prensa, cómo se llama, y nada más que la estamos resolviendo
por favor. Y vamos a tener a continuación la ponencia por el ingeniero ambiental Juan Pablo López Aguilón y su capacitación en análisis, el nombre de la ponencia es Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Por sus siglas en inglés, HACCP. Inocuidad. Entonces, adelante, ingeniero. Listo, muchas gracias. Buenos días a todos. Disculpas aquí por detalles técnicos que hemos estado teniendo. Mi nombre es Juan Pablo López, ya me presentaron un poquito. Vengo de la empresa AMSU Capacitación. Como nuestro nombre lo dice, nosotros nos dedicamos a ofrecer cursos de capacitación en diferentes temas: administración, desarrollo humano, seguridad, temas ambientales y también en temas de calidad. Igual si nos gustan visitar, nuestro stand está aquí afuera. Si pueden pedir algún tipo de informe sobre nuestros temas. En esta ocasión yo les voy a platicar un poquito sobre el sistema HACCP, que también así llegamos a conocer, HACCP, y la inocuidad alimentaria. Vamos a ver qué relación es la que tienen estos sistemas referentes con la sanitización y la desinfección. Muchas veces pensamos que la parte de inocuidad es alimentos 100% limpios, no tienen ninguna bacteria, ningún tipo de contaminante. Lo que vamos a conocer aquí en esta presentación es que no siempre debe estar 100% limpio. De igual forma hemos visto o sabemos que los desinfectantes, toda la sanitización, los procesos de limpieza, ninguno te asegura al 100% la limpieza total o la eliminación al 100% de microorganismos, de bacterias, de virus. En esta ocasión es justamente esta norma que se basa obviamente en, tiene algo de historia, referente a la NASA, referente también un poquito a Estados Unidos, a la OMS, a la FAO, y vamos a hablar de la relación que tiene esto con la sanitización, la desinfección. Vamos a conocer un poquito también de una norma como ejemplo, solamente, de por qué esta norma es tan importante, por qué estos sistemas son tan importantes para nosotros poder manejar siempre nuestro producto de forma segura. Cuando pensamos en sanitización e infección, ahorita en estos temas por el COVID, solamente pensamos en las personas, en evitar contagiarnos, evitar algún tipo de contagio a las personas o hacia nosotros mismos, pero también debemos de tomar en cuenta que la sanitización y desinfección tiene que ver con la inocuidad alimentaria, de qué tan limpio es el alimento que yo estoy consumiendo, para que no me vaya a producir algún tipo de daños. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Aquí vamos a ver un término muy importante que es la inocuidad. ¿Qué nos dice las definiciones de inocuidad? Inocuidad es un término que podemos encontrar tanto en la Real Academia Española como dentro de las normas mexicanas, y podemos encontrar que el término o su definición es que no hace daño. Es algo que no hace daño. Eso es un producto inocuo, no me hace daño. Entonces, partiendo de esta definición, cualquier situación, acto, algún efecto que no me cause ningún daño, va a ser inocuo. Y no precisamente vamos a relacionar este término con la alimentación, con los productos, sino cualquier situación que no me genere un daño se considera inocuo. Vemos la definición tanto de la RAE, que no hace daño, como la definición de las normas en México, que viene sobre todo normas de Secretaría de Salud, nos dice lo que no hace o causa daño. Eso es lo que vamos a entender por inocuidad. Entonces, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, vamos a hablar de alimentos, de productos que vamos a consumir y que no me van a causar ningún daño. No precisamente que estén 100% limpios, sino su objetivo es que no me cause daño. ¿Me regalas la siguiente, por favor? ¿Qué es inocuidad alimentaria? Ya dijimos, alimentos limpios, que no vayan a causar ningún daño, que durante todo su proceso se cuide esa pureza. Vamos a evitar cualquier tipo de contaminación. Ese va a ser el objetivo principal de todos los sistemas de inocuidad, evitar contaminación de mis productos. ¿Qué tipos de contaminación? Tenemos contaminación física, contaminación química y biológica. Quizás cuando pensamos en inocuidad siempre pensamos en evitar contaminación biológica, microorganismos, parásitos, hongos, pero también existe contaminación por medios físicos y contaminación por medios químicos. Por medios físicos, ¿qué tipo de contaminación podemos encontrar? Desde las condiciones atmosféricas en las que se fabricó o se procesó este alimento, las temperaturas, el pH, podemos encontrar también otros factores que se agregan al producto.
clavos, cabello, vidrio, residuos plásticos, residuos de madera. Son adicionales, son contaminantes hacia nuestro producto. Y tenemos contaminación por base química, que es principalmente por la adición de algún tipo de sustancia química, ya sea parte del mismo proceso o por accidente. Cuando es por parte del mismo proceso, puede ser a través de los sanitizantes, de los procesos de desinfección de toda nuestra maquinaria, que quizás agregamos una concentración inadecuada, mucho más elevada, o no se retiró por completo los detergentes, no se retiraron por completo algún tipo de sanitizante, de fertilizante, y quedaron esos residuos de sustancias químicas que a la larga van a empezar a afectar nuestro producto porque no tuvieron ningún proceso que nos ayudara a identificar que estaba contaminado de forma química. Entonces, tenemos 3 formas de contaminación: química, biológica y física. ¿Me regalas la siguiente, por favor? En este caso, tenemos diversos sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Los más comunes es CQF, la ISO 22 y la FCC 22000 también. Todos estos son sistemas de gestión. ¿Qué son los sistemas de gestión? Pues es una forma de administrar. Hay que seguir ciertos parámetros, cumplir ciertas reglas para poder administrar tu proceso en diferentes temas. Tenemos sistemas de gestión de calidad, de seguridad, de medio ambiente, y también tenemos sistemas de gestión en la parte de la inocuidad alimentaria. Aquí es muy importante identificar cuándo es inocuidad alimentaria y cuándo es simplemente inocuidad, porque también inocuidad podemos tener sistemas para la industria farmacéutica, para la industria médica también, tanto en la producción de aditamentos médicos como en la producción de fármacos. Es otro tipo de sistemas de gestión. En este caso, estos sistemas se enfocan directamente en sistemas de gestión de la inocuidad en alimentos. Hay diferentes sistemas y cada dependencia gubernamental o cada institución a la que nosotros de la que seamos proveedores, nos puede pedir o no que estemos certificados o acreditados con alguno de estos sistemas. Por lo regular tenemos un sistema que es el más común, que es el sistema HACCP. ¿Me regalas la siguiente? Este sistema HACCP también lo conocemos como HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, análisis de riesgos y puntos críticos de control. ¿Qué es lo que me quiere decir este sistema? Que debo de poner atención a cuáles son esos peligros, esos riesgos que pueden generar contaminación en mi producto y sobre todo estos, los CP, los puntos críticos. ¿Qué van a hacer esos PCC, CCP, CP, como se llegan a conocer? Son los puntos en los cuales yo puedo realmente controlar ese contaminante. Va a ser el punto durante todo mi proceso en el que yo voy a poder identificar dónde está ese contaminante y en qué momento lo voy a poder eliminar, retirar o controlar. Vamos a ver qué significa cada una de estas siglas. Como ya dijimos, tenemos la H, que viene de hazard, peligro, que también podemos llegar a traducir como riesgo aquí en español. Tenemos que el peligro pues es cualquier acto, fuente o situación que te genera algún daño, con potencial de generar daño, y que los peligros se identifican. Pero también tenemos que los riesgos se deben de evaluar. Entonces, aquí lo que nos da esta norma es que nos dice que el peligro es el que se debe de analizar, se debe de evaluar. Entonces, es como si fuera una combinación de peligro y de riesgo. Vamos dando avance al... Dijimos hazard, vamos a hablar de peligros. Después viene la palabra análisis, que como su nombre lo indica, pues analizar es identificar y evaluar cada uno de esos peligros que ya estoy identificando o que pueden ser un posible riesgo de contaminación de mi producto. Voy a analizar qué tan probable es que me cause algún daño, qué tan frecuente puede ocurrir esa situación y también de dónde proviene ese daño, de qué punto de su proceso puede ocurrir ese daño. Eso es muy importante, el análisis. Después viene el control crítico, son puntos críticos de control. ¿Me das los 3 siguientes, por favor? Tenemos los puntos críticos de control. Como les decía, estos puntos son los que me van a decir en qué parte de mi proceso es donde puedo realmente yo atacar a estos contaminantes que ya identifiqué, ya evalué, ya verifiqué que pueden realmente causar algún daño a mi cliente, a mi consumidor final. Entonces, yo al identificar estos puntos es donde realmente voy a atacar. Vamos avanzando, por favor. La siguiente. Y después viene ya pues la traducción aquí en español, como a veces también lo llegamos a conocer como el APPCC, HACCP,
A veces también lo conocemos como la inocuidad alimentaria. Hay otros términos que se le van dando a este grupo. Algunos conocemos lo que son las buenas prácticas de manufactura, las BPMs o las GMPs. Estas buenas prácticas de manufactura se implementan aquí. Muchas veces estamos implementando algún sistema de buenas prácticas sin saber que quizás estamos implementando realmente este sistema HACCP durante nuestro proceso. Dijimos análisis de peligros y nuestros puntos de control crítico para identificar qué cosa puedo yo evaluar. Análisis, es muy importante identificar aquí la investigación de mis peligros. ¿De dónde va a surgir ese peligro? ¿Dónde va a ser esa fuente? ¿Va a ser desde la producción? Si en este ejemplo, si tenemos la producción de tomates, yo como empresa que estoy haciendo voy a fabricar un jugo de tomate. Entonces debo identificar cuáles son los peligros, de dónde vienen todos esos riesgos que pueden contaminar mi producto, mi jugo de tomate, y qué le puede causar a mi cliente final, al consumidor. En este caso, ¿qué voy a identificar? Todos esos peligros. ¿Qué peligros puedo encontrar en el cultivo de tomates? Algún tipo de plaguicida, algún tipo de hongo, inclusive a veces se llegan a cargar con algún tipo de bacteria, de plagas, o incluso simplemente por el hecho de cómo se está transportando mi mercancía, puede generar algún tipo de contaminación. Si la estoy transportando en guacales de madera, en algún tipo de guacal de plástico que genere residuos, puede llegar hasta mi proceso y puede ser que genere algún daño a mi cliente final si no lo controlo de forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer aquí? Analizar ese punto. ¿Cuáles van a ser todos esos mis peligros físicos, químicos y biológicos? Pasamos a la siguiente. Los peligros, vamos a enfocarnos mucho a esto, a lo que genera riesgo a la salud. Podemos encontrar también peligros que generen riesgo a mis instalaciones, a mis máquinas. Si mi producción de tomates llega a algún tipo de piedra, algún tipo de tierra, puede ser que se lleguen a trabar algunas de mis bombas, a taponar mis sistemas de limpieza. Entonces, en este caso, esta norma, ¿qué es lo que nos pide? Enfocarnos a la salud humana solamente. Hay otros sistemas, como los que vimos anteriormente, que sí te enfocan de forma más global a toda la organización, a toda la empresa. En este caso, este sistema solamente te enfoca a los riesgos para la salud, hacia el consumidor final. Después, esos puntos, ¿en qué etapa de proceso? Nuestro proceso va a tener muchísimas etapas. Desde la recepción de la materia prima, podemos identificar también la parte del proceso de producción, el envasado, el empaque y el transporte. Muchas veces también nosotros mismos somos comercializadores de nuestro propio producto. Entonces ahí también nos entra ya esta parte o esta responsabilidad de la producción y de la distribución. Entonces aquí debemos identificar qué punto es el más crítico. Si yo quiero evitar algún tipo de riesgo por el productor, por la persona que cultiva, voy a poner yo mis ojos directamente en la recepción de mi materia prima. Si yo sé que en mi proceso corre el riesgo de que quizás alguna máquina esté desgastada, que no tiene el mantenimiento adecuado, o que quizás lo que me está fallando es directamente quizás mis soluciones de desinfección, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo voy a colocar esos puntos en mi etapa de producción, ya sea de inicio, de lavado, en la parte de molienda, en la parte de extracción de jugo, de empaque. Es muy importante identificar cuál va a ser mi punto clave para yo determinar y poder controlar todas esas situaciones. ¿Me regala la siguiente, por favor? Después viene el control, el manejar mis condiciones. Ya identifiqué esos puntos. Ahora, ¿qué medidas de control voy a aplicar para completamente yo poder detener o reducir a un nivel aceptable ese contaminante, ese peligro? ¿Qué se recomiendan los controles? Sobre todo se recomienda controles de ingeniería, maquinaria, sistemas, procesos que me ayuden a medir o a identificar algún tipo de riesgo. ¿Qué control puedo colocar yo durante mi proceso de limpieza? Quizás puedo colocar algún tipo de sistema de detección de metales, si se llega a ir un clavo de las tarimas, se llega a ir un clavo de los guacales. Un clavo puede ser muy peligroso tanto para las personas como para mi siguiente proceso. Entonces, si yo desde un principio identifico ya el peligro y dónde lo voy a manejar, cómo voy a manejarlo, me va a ayudar a evitar todo este tipo de contaminaciones. ¿Qué otro tipo de control puedo agregar? La temperatura. Generalmente conocemos que la forma más eficaz de controlar el crecimiento bacteriano, microbiano de hongos, que es pues a través de temperatura.
agregando exceso de temperatura, reduciendo la cantidad de oxígeno, que generalmente conocemos como pues, las ollas a presión en casa. En industria obviamente también tenemos un tipo de ollas especiales para fabricar a grandes volúmenes. Entonces, ese podría ser otro método de control, la cocción, los tiempos de cocción, la temperatura a la que lo voy a cocinar. Inclusive, un último punto de control o sistema de control puede ser la desinfección final. Pasa ya todos mis tomates, ya se recolectaron, ya verifiqué que no tuviera ningún tipo de elemento extraño. ¿Qué voy a hacer ahora? El lavado. Voy a lavar para evitar cualquier residuo que tenga en su superficie, ya sea de residuo químico o algún tipo de residuo biológico que pueda tener en la superficie. De esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un control. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Ahora, crítico. Esa es la palabra que vamos a tener siempre en mente cuando hablemos de estos sistemas. Crítico. ¿Qué va a ser crítico? Cualquier riesgo potencial. En México tenemos una gran cantidad de normas. También tenemos, a veces nos regimos por las normas del Códex Alimentarios. Estas normas, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan parámetros. Te van a decir a qué cantidad o qué cantidad de ciertos microorganismos puedes dejar pasar en tu proceso. Mesófilos aerobios, inclusive hay algunos que te pueden decir, ¿sabes qué? Puedes tener hasta 100 número más probable de mesófilos aerobios. Otros te van a decir, ¿sabes qué? No debes de tener ningún resto de salmonela, de E. coli. Otros te van a decir, ¿sabes qué? Puedes tener hasta 100 unidades formadoras de colonias, 20 unidades formadoras de colonias. Esto es lo primordial que vamos a tener en nuestros sistemas. Vamos a tener que aplicar para revisar normas de acuerdo a nuestro producto que nos aplica, tanto normas mexicanas de Secretaría de Salud como normas internacionales si es que nosotros exportamos también productos. Por lo regular, cuando exportamos a Estados Unidos, nos van a pedir siempre que tengamos esta certificación, la HACCP, además de cumplir obviamente con regulaciones de la FDA. Entonces, estos críticos hay que identificar muy bien mi producto, qué normas me van a aplicar y de acuerdo a eso yo establecer cuáles van a ser mis parámetros. Si la norma me dice que puedo tener hasta, no sé, como decía, 100 colonias de mesófilos aerobios, yo voy a reducir, voy a aplicar medidas de control para reducir hasta 100 o menos. Inclusive nosotros, estos sistemas, ¿qué es lo que nos ayudan? Pues a tener mejora continua, a ir reduciendo poco a poco esas concentraciones. Si yo me había planteado de hasta 100 colonias, porque era lo que me pedía la norma, ahora yo de mejora continua voy a proponerme reducir un 10% adicional, no superar 90 y poco a poco ir mejorando mis procesos para garantizar mejor la salud de las personas. Obviamente hay personas más susceptibles que otras. Quizás algunos 10 mesófilos lo matan, a otras requiere 10,000, 20,000 colonias. Entonces es muy importante sobre todo eso, que no porque tenga que cumplir con la norma que me da ya un parámetro, me tenga que quedar ahí estancado, sino lo importante es tratar de reducir la menor cantidad para yo poder ofrecer un mejor producto, mejor calidad a mis clientes y obviamente ayudar a su salud, no perjudicar. Como les decía, aquí en México tenemos una norma de Secretaría de Salud que todos los que se encuentren presentes que se dediquen al tema de alimentos quizás ya conozcan. Es la NOM 251 de Secretaría de Salud en su versión del año 2009. Esta norma, ¿de qué nos habla? Nos habla de prácticas de higiene durante toda la cadena de producción de alimentos, de bebidas y suplementos alimenticios. En esta norma es obligatoria para todas las empresas mexicanas y extranjeras que venden productos alimentarios, bebidas o algún tipo de suplemento aquí en México. Esta norma pues tiene diferentes contenidos y diferentes puntos que van a aplicar dependiendo el sector en el que nos encontremos. Puede ser para la parte de la producción, para la parte de la fabricación también de algún tipo de aditamento, envases, y también viene otro apartado para quien distribuye, para quien es ese punto final. Hablábamos hace ratito que nos acompaña gente del grupo restaurantero. Entonces, esta misma norma tiene un apartado especial para quien da esos servicios, quien termina de procesar el producto y de inmediato hace la entrega al cliente final. Entonces, esta norma tiene justamente esos apartados que debemos de estar cumpliendo. En esta norma también, en el apartado 5.1, ¿de qué nos habla? Nos dice, aquí lo vemos de forma tal cual. Los establecimientos pueden instrumentar un sistema de HACCP cuando la norma oficial
o cuando la norma oficial correspondiente del producto que le procesa lo obligue. Tenemos aquí dos opciones. La primera es pueden. ¿Qué quiere decir? Que es voluntario aplicar el sistema HACCP. Pero si yo tengo una norma específica de conserva de alimentos, de quizás algún tipo de producción de huevo, algún tipo de producción de cereales, esa norma me puede obligar directamente. Entonces aquí yo debo identificar cuál es la norma que me va a aplicar de acuerdo a mi proceso. Y en esa norma puede venir que sea obligatorio yo aplicar este sistema HACCP o lo puedo mantener voluntario de acuerdo a esta otra norma. Entonces es muy importante identificar qué proceso me va a aplicar y como recomendación utilizarlo. Como decíamos, este sistema es muy sencillo, es muy noble, no es tan complicado como sistemas de acreditación de ISOs. En este caso tenemos, ya que la norma nos lo está sugiriendo, pero también nosotros lo podemos acreditar si un cliente nos lo pide. Como les decía, sobre todo si vamos a exportar a Estados Unidos alimentos, a fuercitas nos lo va a estar pidiendo este sistema. Además de otras regulaciones específicas, como decía, de FDA o regulaciones específicas del Códex Alimentarios que también llegan a tener todos los países miembros de la ONU. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Vamos a hablar un poquito de la historia del sistema HACCP. En este caso, ¿cuándo se creó? Se creó en los años 60, en 1960, por la NASA, la Armada y la empresa Pillsbury, que no sé si por ahí conozcan, es una empresa similar a Gamesa, a Bimbo, que hace galletitas, panecitos. Entonces, esta empresa, junto con las organizaciones gubernamentales, desarrollaron este sistema para que los alimentos que llegaban a los astronautas fuera completamente inocuo, no les fuera a causar daño, porque obviamente no son las mismas condiciones estando allá arriba en el espacio, obviamente de medicina, de médicos, de funciones del cuerpo que se llegan a alterar obviamente por temas de gravedad. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Crearon estos alimentos inocuos para que esos astronautas, para que la tripulación no sufriera algún tipo de efecto a causa de su consumo. Después tenemos que para 1970 la FDA hizo obligatorio la utilización de este sistema para las empresas que produjeran conservas, ya que detectaron que en las conservas tenemos un tipo de bacteria, aquí la vemos, la Clostridium botulinum, que nos causa el botulismo. Y esta bacteria no es la que nos daña directamente, sino es una toxina que produce. Es una bacteria que dentro de sus enzimas nos produce esta toxina que nos puede generar el botulismo, que para nosotros puede ser veneno. Entonces, vamos a sufrir algún tipo de síntomas después de 12 a 36 horas de haber entrado en contacto con este tipo de toxinas. Entonces, en los 70s, ¿qué dijo Estados Unidos? La FDA dijo, ¿sabes qué? Todas las empresas que manejen o que produzcan este tipo de alimentos van a tener que cumplir de forma obligatoria con el sistema HACCP. Entonces ya desde ahí, desde los años 70 en Estados Unidos ya se hizo obligatorio para algunas empresas. Y después tenemos que en 1993, de igual forma en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hubo una intoxicación masiva de personas por el consumo de hamburguesas. Entonces, de igual forma, ¿qué dijo a Estados Unidos? ¿Sabes qué? Ahora todas las empresas que fabriquen carne aquí o que tengan dentro de sus procesos la producción de alimentos cárnicos en mi país y extranjeros deben de cumplir al 100% el sistema HACCP. Entonces, desde ese entonces ya fue que Estados Unidos empezó a requerir a toda la gente que exportaba ese sistema. Y poco a poco la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de la Agricultura también empezó a aplicar este sistema. Entonces, tanto la OMS como la FAO lo recomiendan e inclusive ya prácticamente todos los países que forman parte de las Naciones Unidas han implementado este sistema, en algunos casos de forma obligatoria, en algunos casos de forma voluntaria. Como vemos aquí en México, nos dice que es voluntario, pero va a haber ciertas excepciones en las que sí va a ser obligatorio aplicarlo. ¿Es lo siguiente? Listo. Vamos a pasar aquí un poquito a la implementación del sistema. Vamos a detectar los puntos clave para poder implementar este sistema en nuestra empresa de forma un poco más segura y eficiente. Vamos a ver aquí las 5 tareas o 5 prerequisitos para implementar este sistema. Son 5 recomendaciones, mas no son obligatorias por parte de la norma. ¿Cuál es el primero? Un equipo de trabajo.
Este sistema nos pide que tengamos un equipo de trabajo especializado en HACCP para que todos podamos participar. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Primero necesitamos una certificación en este sistema y formar parte de la empresa. ¿Qué se requiere aquí? Se recomienda que sean personas de diferentes áreas, gente de mantenimiento, de almacén, de producción, de calidad, de ventas, de compras, de todas las áreas, preferentemente que haya representantes. De esta forma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un punto de vista más amplio, no solamente desde la producción, desde la parte de ingresos, sino también desde la parte global de toda la empresa. ¿Cómo yo puedo implementar un sistema que nos ayude a todos? El siguiente punto es la descripción del producto. Ya se reunió mi equipo, ahora vamos a describir mi producto. Voy a identificar cuáles son las características de ese producto. Aquí es muy importante hacer casi un acto de nacimiento de ese producto que yo voy a fabricar o que voy a implementar. ¿Qué debo de colocar? Mínimo, pues, las condiciones en las que se debe de almacenar, las condiciones en las que se debe de producir y cuáles van a ser las características de producción o qué características va a tener ese producto en cada una de las etapas. Por ejemplo, para recibir mis tomates deben de tener un diámetro de 8 centímetros, deben de ser un color rojo, podemos tener nuestra tabla de Pantone para los colores, podemos inclusive decir, ¿sabes qué? Debe tener cierto porcentaje de acidez, 6.8 de acidez, para que sea un producto aceptable por mi entrada, apenas para que pueda yo ingresarlo como materia prima. Entonces aquí yo voy a describir en cada etapa cuáles van a ser las características o condiciones que yo requiero del producto. Después, ¿sabes qué? Para almacenarlo o para transportarlo requiero que se mantenga a temperatura ambiente. Entonces aquí, esa parte cuando decimos temperatura ambiente, hay que ser muy cuidadosos cuando vivimos o trabajamos en zonas con climas bastante extremos, o muy fríos o muy calientes. Porque si hablamos de temperatura ambiente, no hay ninguna norma que te diga mantén la temperatura ambiente. Te va a decir, ¿sabes qué? A 21 grados, 21.3 grados. Entonces aquí es muy importante evitar este tipo de palabras o frases muy generales que al final de cuentas pueden dañar tu producto. Quizás para ti temperatura ambiente, te imagines 21 grados, pero estamos en zona norte, donde en temporada de verano alcanzamos 40 grados, 41, temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Mi producto empieza a descomponerse a los 30 grados. Ya estoy a 41, ya se va a empezar a dañar. Entonces es muy importante tener cuidado con esas frases, con esas palabras que lleguemos a utilizar, como este ejemplo que les doy de temperatura ambiente. ¿Me regalas la siguiente, por favor? El siguiente punto es definir el uso previsto. Ya dije mi producto, etapa por etapa. Ahora, ese producto final, ¿para qué lo quiero? Es muy importante describir quién lo va a utilizar, cómo se va a utilizar y sobre todo la forma adecuada de su utilización. ¿Sabes qué? Mi jugo de tomate lo vamos a utilizar para darle sabor a las cervezas. Y aparte le van a poner limón y chile para que sepa más rico en hielo. Entonces, yo debo de definir ese uso previsto, en dónde se va a utilizar y por quién. Esto sobre todo llega a aplicar mucho cuando hablamos de alimentos que van dirigidos a niños o a personas mayores, ya que pueden ser más susceptibles a ciertos agentes contaminantes. Entonces, yo voy a definir muy bien para quién va dirigido. Es por eso que vemos muchos tipos de leches dirigidos 40 y más, o con más proteína, productos deslactosados, productos light, que tienen ciertas características y justamente es esto, que ya está definido para quién va a ir ese producto. ¿Me regalas la siguiente? Después tenemos que tener un diagrama de flujo de proceso. Vamos a agruparnos otra vez, se va a unir el equipo, ya describieron el producto, ya dijeron para quién estaba hecho, ahora van a hacer un diagrama de flujo de todo el proceso, cómo es en papel. Y posteriormente vamos a hacerlo in situ. Ya tengo mi diagrama en papel, ahora lo voy a verificar en la planta, que esté paso tal cual yo lo escribí. Si veo que hay alguna variación, pues debo de corregir obviamente la parte documental, de forma que todo esto coincida, tanto el diagrama de flujo como el proceso en sitio. Posterior a esto vienen ya los 7 pasos para implementar nuestro sistema HACCP. Estos son los prerequisitos básicos que debemos de tener, que tiene que ver mucho con mi proceso y mi producto, de identificar qué es lo que estoy haciendo. Y después a esto ya viene la siguiente etapa. La siguiente. Y la otra.
Ahí está. Ya estos son los requisitos que me va a pedir sobre todo la norma o el sistema que documente muy bien. El primero es un análisis de peligros. ¿Qué voy a ir en mi análisis de peligros? Lo que les decía, cuáles son los contaminantes, cuáles son los riesgos de ese alimento y en qué etapa del proceso se puede presentar. Aquí únicamente voy a identificar eso. ¿Cuáles son mis peligros? ¿Cuál es la concentración máxima que puedo llegar a tener? ¿Cuál es la periodicidad con la que se puede presentar? Y la gravedad que ese contaminante puede ocasionar directamente a mi consumidor final. ¿Me regalas la siguiente? El siguiente punto es determinar los puntos críticos de control. Ya conozco mi proceso, ya conozco mis contaminantes, ahora voy a identificar en dónde yo los puedo controlar realmente. Eso es lo que significa el punto crítico de control. El área, en la etapa del proceso en la que yo voy a quitar o reducir a un nivel aceptable ese contaminante. Entonces aquí ya vi mi proceso in situ, dije, ¿sabes qué? Las bacterias o toda la limpieza, restos de materiales extraños, los puedo quitar desde la recepción. Entonces la recepción va a ser mi punto crítico de control. ¿Verdad? La siguiente. El siguiente punto es establecer los límites críticos. ¿Cuándo va a ser aceptable o cuándo no va a ser aceptable? Cuando tenga 10 clavos, cuando tenga 1 o cuando no tenga. Por ponerlo de ejemplo. Esos límites críticos es, como decía, el punto que más debemos de tomar en cuenta al momento de aplicar estos sistemas, ya que si por alguna razón yo estoy sobrepasando las normas, pues puede venir condiciones adversas para la empresa. Entonces aquí es muy importante identificar eso. ¿Qué me dice mi norma? O cuál es el límite que yo estoy planteando, o el límite que me está dando mi cliente. De esa forma yo voy a poder entregar un producto inocuo. Entonces, un producto inocuo va a ser cuando está cumpliendo con esos límites, cuando no los sobrepasa. Así es como va a ser inocuo. No es porque esté 100% libre, 100% limpio, sino porque ya no me va a generar un daño, porque ya identifiqué cuál es el límite en el que ya me puede causar algún daño o no. ¿Me das la siguiente? El siguiente es un sistema de control y monitoreo. ¿Qué nos pide la norma que tengamos? Un sistema de control. Ya dijimos, puede ser algún tipo de detección de rayos X, de detección de metales, puedo controlar también temperatura, tiempos de cocción, pHs, presiones, puedo agregar 1000 métodos de control en diferentes etapas. Lo importante aquí es el monitoreo. ¿Quién va a monitorear esto? ¿Cómo voy a verificar yo realmente que se está cumpliendo? ¿Cómo voy a verificar que todo mi sistema está funcionando de forma adecuada y que realmente va a cumplir, va a llegar mi producto completamente limpio? Entonces, para esto viene el siguiente punto, que son las acciones correctivas. Las acciones correctivas se van a aplicar cuando yo ya detecté algún fallo dentro de mi sistema. Algún fallo directamente aquí, en los límites, por alguna razón no estoy cumpliendo, acabo de conocer que hay una nueva norma o acabo de encontrar la norma de mi cliente y yo estoy sobrepasando esos límites. O ya se alarmó mi sistema de control porque detectó algo. Entonces, en esos casos es cuando voy a implementar las acciones correctivas. Voy a decidir qué voy a hacer con ese producto que salió contaminado, cómo lo voy a disponer, lo voy a destruir, lo voy a reprocesar, qué es lo que voy a hacer con él y finalmente, cómo voy a evitar yo que vuelva a ocurrir esa situación. Entonces, aquí en esta parte hay que verificar qué hacer, cómo hacerlo y cómo evitar que pase nuevamente. Esas son mis acciones correctivas. Y el último requisito que nos pide esta norma es los procedimientos de verificación. También me faltó uno aquí. Los procedimientos de verificación es auditoría a mi proceso. Obviamente, en todas las empresas tenemos auditorías internas, externas, por parte de clientes. Va a depender, en este caso, cuando trabajamos en la parte de alimentos, tenemos mucha auditoría externa. Si yo mi jugo de tomate lo voy a distribuir en una cadena grande de supermercados, esa cadena de supermercados me va a venir a auditar, verificar cómo es mi proceso y que el producto que ellos están vendiendo es realmente inocuo. Entonces, estos procedimientos de verificación los voy a determinar yo cada año, cada 6 meses, cada mes, y cómo voy yo a identificar que todo eso se está haciendo de forma correcta. Si hay algún cambio en mi proceso, cómo lo voy a manejar, si hubo una acción correctiva, cómo la voy a manejar. Muy importante entonces tener esos procedimientos de verificación y el último punto es la información documentada. Como cualquier sistema de calidad, ¿qué es lo que nos pide? Documentos, que tengamos evidencia de lo que estamos haciendo. Puede ser que yo tengo
mi análisis de peligros, ya identifiqué cuáles son esos factores contaminantes, las características de mi producto, el límite, pero si yo no tengo evidencia de que lo hice, no va a servir de nada. Entonces, cuando llegue autoridad, cuando llegue una auditoría interna, externa, si yo no tengo evidencia de que hice alguna de esas actividades, ¿qué es lo que puede pasar? Pues es como si no lo hubiera hecho. Entonces, esa es la palabra clave que nos da siempre los sistemas de gestión, que es, si no está escrito, no va a estar hecho. ¿Es la siguiente? ¿Es esta? La otra, por favor. Otra. Aquí es. Si no está escrito, no está hecho. Eso es lo que nos dicen nuestros sistemas de gestión de calidad. Entonces, cualquier sistema debemos de tener evidencia, registro de todo, de mantenimientos, registro de capacitación, registro de las limpiezas. No sé si han inclusive ido a algún baño, a veces hasta público, que tiene en la entrada, en la puerta, una hojita que dice cuándo se hizo la limpieza y quién la hizo. Entonces, eso es parte de esos registros. Tenemos que tener esa evidencia. ¿Qué registro tenemos ahora con la parte del COVID? Cuando ingresamos a una empresa, a veces te piden tu nombre y que registres la temperatura. Si solamente te la toman, ¿qué está pasando? Pues estoy cumpliendo mi punto de control, estoy verificando, pero no estoy tomando evidencia, no tengo ningún registro. Entonces, si viene una autoridad, me dice, ¿sabes qué? ¿Estás checando temperatura de tus trabajadores? Sí. Muéstrame evidencia. No la tengo porque solamente se la checo con el termómetro. Entonces, es muy importante, como les decía, tener esos registros, esas evidencias, que nos van a ayudar bastante. ¿Me regresas ahora sí 2 diapositivas, por favor? Okay. Bueno, en las 2 diapositivas es un ejemplo de cuáles son esos límites críticos. Vamos a ver una norma mexicana sobre los cereales. Esta norma nos habla del proceso de cereales, del proceso de harinas, de diferentes procesos. Regresas, entonces ahí serían 3, por atrás. Ahí mero. La norma 247, como les digo, nos habla de todos los procesos con harinas y con cereales. Esta norma, ¿qué nos dice? Estas normas tienen unos nombresotes, porque son muy específicas. Y sobre todo, aquí viene esto, métodos de prueba. Esa palabra clave es la que nos va a decir cuáles van a ser mis límites de ese proceso, de ese producto, y también cómo los voy a cuantificar. Entonces, cómo va a ser mi proceso para yo validarlo, para identificarlos. ¿Me das la siguiente, por favor? Un extracto de esta norma es esta tabla. En este caso, en esta tabla, podemos ver en harinas cuáles son los límites de mesófilos aerobios en unidades formadoras de colonia por gramo. Entonces, en este caso, aquí podemos alcanzar a ver que, por ejemplo, la harina de maíz puedo tener hasta 100,000 colonias. Entonces, vemos que para que esté completamente un producto inocuo, no precisamente tiene que estar libre de bacterias, libre de algún tipo de contaminante, sino que debe estar dentro de los límites que puede causar algún tipo de daño. Entonces, estas son las normas que les invito a revisar, a buscar de acuerdo a sus diferentes productos. Inclusive ustedes, cuando vayan a consumir algún producto, verifiquen la norma, traten de tener esa idea de saber, hoy voy a comer pan. ¿Este pan está inocuo o no está inocuo? ¿Qué norma está cumpliendo? ¿Qué cantidad de bacterias puede tener? Aunque tenga esa cantidad, obviamente, como les digo, no precisamente quiere decir que me va a causar algún tipo de daño. Aquí vamos a ver en estas normas muchísimas tablas como esta con los límites. Algunos va a decir, ¿sabes qué? Va a venir, aquí viene unidades formadoras de colonia. Otros van a venir número más probable, miligramos por kilogramo, miligramos por metro cúbico. Nos puede venir también BPM, que significa buenas prácticas de manufactura, que en ese caso no te está dando ningún límite, simplemente te está pidiendo que cumplas con esas buenas prácticas de manufactura. Y vamos a la última. Entonces, pues aquí pues me toca agradecerles por su tiempo y pasar el micrófono si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario sobre este tema.